Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es un video de canalización. Como es el mes de febrero, había anunciado lo que es en el muro de la comunidad para ver sobre su vida pasada. Y esta vez es la oportunidad de Sagitario, ¿vale? Tú solamente toma lo que tu intuición te dice y el resto déjalo a Papá Dios y el universo, mi querido Sagitario. Yo siempre utilizo lo que es el tarot Z, te lo muestro. Empezamos, Sagitario. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Sagitario. Carta guía, carta consejo para mi querido Sagitario. Tu vida pasada. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien. Me sale la carta del diablo, mi querido Sagitario. Mira, te enseño esta carta. Corazón. No tiene por qué ser malo, no, pero me dan a entender como que muchos de ustedes posiblemente en una vida pasada, a lo mejor su vida ha estado relacionado, vinculado con la hechicería. Me dan a entender esto, ¿vale? Es como que también tú quizás en su momento has tenido el control de muchas vidas. Muchas vidas. Recuerda que en esta tierra estamos para aprender, para evolucionar. Esta situación no sentencia lo que tú eres actualmente. Simplemente tómalo como un aprendizaje más, Sagitario. Esta carta también quizás te lo recuerda que a lo mejor alguno de ustedes tiene como esa energía o tiene de repente esa percepción que tienes un don. Y tranquilamente puede ser que tú tienes ese don de la sanación, ese don de la intuición. A lo mejor te encanta todo lo que es el mundo del tarot, de la magia, del universo también. Entonces, yo pienso que en este tiempo, mi querido Sagitario, tú puedes cambiar las energías para algo positivo. Si tú tienes ese don, puedes aplicarlo tanto lo que es para tu propia ayuda como también para ayudar al resto, Sagitario. Hay un don. Tú tienes un don. Tú vienes como... Por eso digo, no todo tiene que ser malo, ¿vale? No tiene que todo ser malo. A lo mejor, yo qué sé, tú has sido un chamán. ¿Por qué no? Recuerda que en las culturas antiguas, como los incas o las culturas en América, no había el tema de los médicos, ¿vale? La ciencia no estaba tan avanzado y pues el chamán hacía sus rituales con plantas medicinales, etcétera, etcétera. A lo mejor tú en otra vida has sido un chamán. Por eso digo, no tiene por qué ser malo. Simplemente que tu mundo siempre ha estado rodeado con la magia, con la parte espiritual, con lo oculto, Sagitario. Eso me están diciendo con esta carta, ¿vale? Por eso no todo tiene que ser malo. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Sagitario? ¿Qué más me dicen, corazón? ¿Qué más me dicen? La carta del 7 de copas me dice, no es tu última vida. Tú vienes reencarnando vida tras vida tras vida. La última vida que tú has tenido posiblemente fue, si hago mi cálculo por la vestimenta que estoy viendo, a lo mejor puede ser en los años 1800, 1700, tu última vida. Y tú vienes tranquilamente de los países nórdicos, Sagitario. De una parte de Europa vienes tú, ¿vale? Puede ser que anteriormente haya sido, yo que sé, de América, de algún sitio donde necesitaban de ustedes. Recuerda que tú también has sido un chamán. Has sido un chamán, ¿vale? Aquí si te das cuenta, aquí se ve ya una persona que tiene lo que es un traje muy elegante, sinceramente, y el lugar, si te das cuenta, las construcciones son de aquí de Europa. Son de Europa estas construcciones. Me recuerda mucho lo que es el Reino Unido también. Hay un arco, ¿no? No tiene nada que ver con el Arco del Triunfo, no, pero me recuerda mucho lo que es al Reino Unido, a Inglaterra, por ahí, ¿vale? Entonces, mi querido Sagitario, siento, mi querido Sagitario, que muchos de ustedes, no sé por qué siento un escorpio, no sé por qué siento, ¿vale? A lo mejor puede ser que en otra vida tú no fuiste Sagitario y tú fuiste del signo Escorpio, o te lo estoy repitiendo constantemente porque las energías
quieren que tú sepas esto. Quieren que tú sepas esto, ¿vale? Entonces, el otro mensaje también, Sagitario, también, siento ese Escorpio muy fuerte. A lo mejor algunos de ustedes, quizás en la vida que ya después de chamán, a lo mejor tú has sido médico, a lo mejor has sido una persona que trabajaba, yo qué sé, creo que lo dicen tanatorio, ¿no? En los tanatorios, etcétera, etcétera. Sagitario, vamos a sacar más cartas, vamos a ver. Esto puede pasar que tú en la época en la cual tú eras chamán, a lo mejor tú has sido del signo Escorpio. Cuando digo signo sin querer, es porque quieren entregar un mensaje relacionado con ese signo. O tienes que ver de repente lo que es también la lectura de Escorpio. La carta del 6 de oros, muy bien. Veo que en esa vida ya más actual, del año 1700, 1800, veo que muchos de ustedes, no sé por qué me inclino, que a lo mejor tú has sido también un gran médico. Recuerda que ya en tus vidas pasadas tú has sido chamán y los chamanes también se encargaban de la sanación. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí hay un hombre con un traje muy importante y detrás tiene lo que es una copa de vida. Y aquí hay personas que lamentablemente están muy delgados y dan a entender que no cuentan con medios económicos. Quiere decir, mi querido Sagitario, que muchos de ustedes en esa época han hecho obras sociales. Muchos de ustedes han prestado su servicio sin ningún interés alguno. Lo has hecho gratis. ¿Ves cómo cambian las cosas? O sea, quiere decir que tú vienes de vida tras vida como aportando algo positivo para la humanidad, Sagitario. Mira cómo cambian las cosas. Y a lo mejor tú has sido en otra vida de signo Escorpio también. Puede ser. Vamos a ver, Sagitario. Mira, algunos de ustedes, inclusive puede ser que han sido como paramédicos o médicos y han sido partícipes en su otra vida en una guerra. En una guerra, Sagitario, ha sido partícipe. Es como que siempre, como que tu destino, como que tu vida ha estado enlazado con la medicina, con la ciencia, con la parte espiritual, y siempre has estado a favor de poder ayudar al más necesitado, Sagitario. Al más necesitado, ¿ves? Por eso que te digo que no tiene por qué ser malo. Recuerda que en esas épocas, ¿vale? Si yo de repente en la Santa Inquisición yo hubiera sido tarotista, seguramente que me hubieran perseguido y me hubieran quemado con leña verde. Seguramente, ¿vale? Entonces, los tiempos cambian, Sagitario. Los tiempos cambian. Siento que muchos de ustedes en su momento, inclusive cuando tú, vidas anteriores, cuando tú has sido chamán, cuando tú has sido brujo, cuando tú has sido de repente has sido brujo blanco, también cariño, un hechicero bueno, una hechicera mala, muchos de ustedes han sido condenados injustamente, porque aquí hay un personaje que lo queman, Sagitario. Hay un personaje. Por eso, mi querido Sagitario, mira, a lo mejor tú me dices, Richard, yo siento que tengo ese don, pero no sé por qué que cada vez que yo quiero aprender, me entra como miedo. No sé por qué. Quizás, cariño, por el recuerdo de una forma inconsciente en la parte espiritual, que tú por ejercer esto, pues lamentablemente te condenaron injustamente. Dime si tienes miedo al fuego también. Dime si tienes miedo al fuego. A lo mejor me dice, Richard, no sé qué pasa, vale, yo cocino todo, pero siempre estoy con esa idea que mi casa se va a quemar. Puede ser el caso también. O de repente cuando ves un incendio, ves fuego, te pones nervioso o nerviosa. Entonces tienes que ver las señales. Tienes que estar atento de las señales. Hay algo que te enlaza a tu vida pasada. Vamos a seguir. Vamos a ver. La carta del As de Copas. Una oportunidad. Una oportunidad. Siento que, mira, Papá Dios Todopoderoso en su misericordia
ha visto tu evolución, ha visto tu proceso, tu crecimiento espiritual y sobre todo tu buen corazón, Sagitario, tu buen corazón. Aquí yo veo que en tu presente tú vas a tener una oportunidad o un regalo divino, un regalo divino. Quiere decir que si tú tenías que pagar karma por algún acto quizás que hayas cometido, en tu presente vas a tener un regalo divino en este tiempo, ya sea quizás una oportunidad de sanar, ya sea una pareja, ya sea algo económico, pero vas a tener un regalo divino. Hay una sorpresa para ustedes, hay algo precioso para ustedes, una reconciliación también puede ser. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Sagitario, vamos a ver. La carta de el Caballero de Espadas. Muy bien. Siento, mi querido Sagitario, que muchos de ustedes a veces vives como con desconfianza. Como que te cuesta posiblemente, no digo todos, hay un grupo que le cuesta relacionarse con los demás. Hay un grupo que a lo mejor no confía en los demás. Recuerda que muchos de ustedes fueron juzgados y fueron condenados de una forma injusta. Te quemaron prácticamente, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, mi querido Sagitario, aquí hay muchas personas que quieren llegar a tu vida. A lo mejor puede ser familia, puede ser amistades, puede ser tu entorno. Pero tú vives con un miedo, con un temor. Con esto no te digo de que tú seas una persona débil, que tú seas una persona temerosa, no. Es como que me dice Richard, entre menos gente vea en mi vida, sea familia, sea amigos, yo me siento más cómodo, yo me siento más seguro. En tu ADN hay una desconfianza. Hay una desconfianza. Richard, pero ¿cómo puede ser que mi ADN? Vale. Mira, se dice que el ser humano, cuando tiene pesadillas, a veces soñamos con arañas, ¿no? Con arañas, y nos levantamos asustados. Y ya en nuestra naturaleza tenemos miedo a las arañas, tenemos miedo a las serpientes. Tenemos miedo, aunque estemos viviendo en una ciudad o simplemente tú me digas, Richard, pues nosotros ahora nos podemos defender, pero tienes miedo. ¿Por qué? Porque desde siglos anteriores, cuando la humanidad empezó a caminar con los dos pies, ¿vale? Entonces, habían animales salvajes. Las arañas, las serpientes que hay ahora son pequeñas, antes eran más grandes. ¿Vale? Y lamentablemente muchas personas, muchos seres humanos perecían porque de repente la araña lo atacaba, lo mordía, etcétera, etcétera. Antes la vida era más salvaje. Por eso que eso se nos ha quedado y nosotros cuando vemos una arañita en la pared nos asustamos. Nos asustamos sinceramente. A mí me da pavor una cucaracha. Me da pavor las cucarachas. Me da pavor. Y tranquilamente, yo que sé, agarra la chancla y se acabó la cucaracha. Pero me da pavor. No puedo con ellas. No puedo, sinceramente. Quizás está escrito en mi ADN que anteriormente algo pasó. Algo pasó. Y eso pues se queda. Eso se queda. Es como cuando las personas van al gimnasio. No sé si han escuchado. El cuerpo tiene memoria. Tú vas al gimnasio, de repente has dejado de ir lo que es un año. Tú vuelves al gimnasio, automáticamente recuperas masa muscular. Rápido. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene memoria. Es esto, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Sagitario. Vamos a ver signos, mi querido Sagitario. Me sale Tauro. Me sale Virgo. Me sale otra vez Virgo, Aries, Capricornio, uno más, Piscis o Acuario. Muy bien. Vamos a ver, mi querido Sagitario, cariño, sorprendente que tú tienes prácticamente el don de la sanación, el don de la parte espiritual, y quizás en tu actualidad muchos de ustedes son muy inteligentes,
muy inteligente. ¿Por qué? Porque vienes arrastrando sabiduría. La mayoría de ustedes, Sagitario, otra cosa que no lo demuestran, se aíslan. Pero la mayoría de ustedes son muy inteligentes, Sagitario. La letra Y, la letra E, la letra U, la letra H, la letra Z, la letra F y la letra V. Vamos a ver un mensaje del oráculo. ¿Qué me quieren decir? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Dice, coherencia. El número 27, cariño. Tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet. Mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra, hay que actuar con coherencia. Hay que actuar con mente. Hay que actuar con lógica, te dice, cariño. Cuidado con tus impulsos, me están diciendo, ¿vale? Como mensaje del oráculo, nada más. Cuidado con tus impulsos. Es importante que actúes también con el corazón, pero también con la lógica. Con la lógica, me están diciendo, con esta carta, mi querido Sagitario. Vamos a ver con qué tipo de persona tú has estado lidiando en tu pasado o aquí en tu presente. Vamos a ver, Sagitario, vamos a ver, Sagitario, vamos a ver. La carta del as de oros. Persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Yo quiero que mires esta carta. Si te das cuenta, acá hay un personaje que te da una moneda de oro, cariño. ¿Qué quiere decir con esta carta? Que muchos de ustedes, si se proponen algo, van a crecer económicamente. Recuerda que tú tienes la sabiduría. Otra cosa que te aíslas, te bloqueas un poco, Sagitario. Siento, mi querido Sagitario, que en este presente, en este tiempo, a ustedes le va a llegar dinero extra o herencias, ¿por qué no? Herencias, o la suerte te acompaña. Cuando te digo la suerte te acompaña, quizás si te gustan las loterías, las apuestas, pues en algún momento te tocará algo. Vamos a ver. La carta de la rueda de la fortuna, Sagitario. Es una carta de impulsos, es una carta de viajes, es una carta de apuestas, es una carta de vivir la vida. Dime si te pasa que a veces tú me dices, Richard, sinceramente yo no puedo estar tranquilo en un solo lugar. Necesito hacer cambios, necesito viajar, necesito crecer también, a pesar que muchos de ustedes se aíslan. A lo mejor está en tu mente, no soy feliz en el lugar donde yo estoy, quiero irme a otro país, quiero de repente yo que sé emprender algo nuevo, pero hay un grupo de ustedes que se queda en su mente. Entonces tienes que aplicarlo, pero hay otro grupo que lo aplica y da el gran salto. Puede ser que también estás lidiando con personas que tienen como ese don de crecer económicamente, que se arriesgan en sus proyectos, en sus sueños, personas que tienen lo que es una sonrisa muy agradable, personas que a lo mejor tienen los ojitos un poco chinitos, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. La carta del 9 de copas me dice, algunos de ustedes posiblemente, ya sea por su carácter, ya sea porque sois incomprendidos, puede ser el caso, muchos de ustedes se han divorciado o se han separado de una persona. Y muchos de ustedes han tenido que renunciar quizás a su zona de confort en base a ese divorcio. Me dice, elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Puede ser que estás lidiando con personas que se pinten el cabello de algún color o personas que a lo mejor tienen sus propios ingresos también. A lo mejor personas que viven con la familia, personas que tienen sus propios ingresos, personas que tratan de buscar siempre su conveniencia, mi querido Sagitario. Espero que te haya gustado esta canalización. Sinceramente, cariño, me ha encantado tu evolución, me ha encantado. Lamentablemente, quizás algunos de ustedes estuvieron en una época en la cual
todo daba miedo, especialmente lo que es la parte que se desconoce, como el tarot, como la magia, como la sanación espiritual o las cosas naturales. Pero corazón, me ha encantado tu evolución. Tienes que entrar en contacto contigo mismo, medita, date un tiempo para reflexionar. A lo mejor tienes ese don ahí. Y a lo mejor, cariño, ahí está tu futuro, porque recuerda que te tiene que llegar mucho dinero. Bendiciones. Hasta la vista y sé feliz.